¿Cuál es el título, hermana? La obediencia cristiana. Ok, hermana, gracias. Dice el Salmo 46, ciertamente el obedecer es mejor, capítulo, bueno, espérate, 1 Samuel 15:22, perdón, 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Luego el Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay dos tipos de obediencia, mis hermanos. La que los hombres, los ángeles y la naturaleza deben a Dios. Y la segunda, la que los hombres deben para con los hombres. La obediencia también es voluntaria o obligatoria completa o parcial, sin entusiasmo o de todo corazón. ¿A quién debemos obedecer? A Dios, sí, lo dice en Hechos capítulo 5:29. Si tienen por ahí Hechos capítulo 5, versículo 29, mis hermanos. Y Eclesiastés 12:13, si pueden por ahí, háganme el favor y lo buscan. ¿Hechos qué, hermana? ¿Hechos qué? Capítulo 5, versículo 29. Y Bueno, aquí va. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Respondiendo Pedro. Bueno, hermanita, tranquila, hermanita Aida, hágale. Sí, amén. Déjale, hermana. ¿Y Eclesiastés cuál, hermana? ¿Eclesiastés cuál, hermana? Hermana Jacqueline. Su micrófono, hermana Jacqueline. Buenas noches, hermana Lourdes, amada del Altísimo. Hermana Aida, va a hablar Hechos 5:29, bendiciones, mi hermana Lourdes. Qué guapa estás. Ay, gracias, hermana. Ese cabello tan precioso, me encanta. ¿Eclesiastés qué? Hechos capítulo 5, versículo 29, ¿qué dicen? Respondiendo los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. 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 Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios. 1 Juan 2, 3, 4. Y Cristo dice que solo así podemos ser sus amigos. Juan 14, versículo 15 y 15, 14. ¿Quién lo busca? Para poder ahí explicar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, 4. Y el otro es Juan 14, 15. Aleluya. ¿Y Eclesiastés qué dijiste ahora rato? Eclesiastés, Capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Vale. ¿Todavía no lo contamos? ¿El Eclesiastés todavía no? No, este es el último. Ahora primera de Juan 2, 3, 4. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 4. Yo le leo. Amén. Dice, 3 el 4, ¿no es cierto? El 2. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo te conozco y no guardo los mandamientos, es mentiroso. A la verdad no está en él. Amén. Entonces, según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Juan decía que es una prueba de que conocemos a Dios. ¿Cuándo? Cuando obedecemos al Señor. Salomón resumió nuestro deber a la siguiente manera. El fin de todo el discurso oído es que tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13, ¿qué dice mi hermana? Gracias, mi hermana. El fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Es importante que nosotros guardemos los mandamientos del Señor, porque dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, son fáciles. Entonces es importante que meditemos en ellos, mis hermanos, y que todos los días aprendamos, busquemos siempre la palabra para meditar y ser cada vez más hijos creyentes espirituales fuertes en el Señor, en el nombre de Jesús. Dice, amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. Este es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Efesios 6:1, donde dice,
La Biblia ofrece 4 motivos para obedecer este mandamiento. Primero, que esto es justo. El segundo, para que te vaya bien. El tercero, para que seas de larga vida sobre la tierra. Y el cuarto, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Cuando obedecemos a nuestros padres, los estamos honrando. Estamos honrando esos padres, ese matrimonio, ese hogar que el Señor ha hecho, ha diseñado para glorificar su nombre. Con ellos mismos, con los hijos, con el hogar, la familia, el trabajo, ¿sí? Entonces es importante, mis hermanos, obedecer. Obedecer a Dios antes que al hombre. Primero el Señor. Y el Señor ocupará de tu situación, de la mía, de cada uno de sus hijos, porque el Señor no se le olvida nada. Él está presente en todo y Él siempre nos está observando 24/7. Aleluya. Ahora dice, obedece a vuestros amos terrenales. Colosenses 3:22. ¿Qué dice Colosenses 3:22? En el nombre de Jesús. Vamos por ahí, vamos allí. Dice, Gloria a Dios. Gracias, Señor. dice. Colosenses 3, ¿qué, hermana? 22. Bueno, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. 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 Esto lo hacemos no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando uno hace de corazón sincero, cuando uno hace de temor, es reverencia a Dios. Sí, cuando uno estamos agradando al Señor, no sirviendo al hombre, no agradando al hombre, sino a Dios. Entonces Dios se manifiesta, Dios se va a poner todas las cosas en su sitio en orden, pues tenemos un Dios de orden. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y sus presidentes, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Aleluya. Gloria a Dios. Primero Tesalonicense. Versículo, a ver, Tesalonicenses, que está aquí. Capítulo 5, versículos 12 a 13, mi hermano. Gracias, mi hermana y mi hermana Adriana, todos que colaboran. Gloria a Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Aleluya. Amén, amén. Es importante que tengamos paz entre todos los hermanos, entre la humanidad, entre nuestra pareja, esposos, los hijos, recíprocamente. Sí, porque no debemos irnos a la cama sin estar en paz. Porque a paz nos llamó el Señor, no a contienda. Entonces el Señor dice, ¿de qué me sirve que ustedes me pongan sacrificios, ofrendas si no están en paz? No, yo no quiero eso. Tantos sacrificios y no obedecer. Entonces el Señor dice que no quieren ni sacrificio, ni holocaustos, ni llevar el tributo hasta que no estén ese corazón sanado, que tenga un corazón arrepentido, un corazón sometido, sujeto al Señor. Y es donde fluyen las cosas, donde el Señor puede trabajar entre tú y yo. Entre a mí y a ti, como dice en la Biblia, a ti y a mí. Entonces es importante que todos aprendamos a sujetarnos al Señor, a obedecer como Dios manda, a ti y a mí, en el nombre de Jesús, y continuamos, aleluya. Entonces, eso dice primera estamos en Tesalonicenses, gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahora dice, que se sujeten a bueno, esto lo hacemos no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón y temiendo a Dios. Entonces, que se sujeten a los gobernantes. Vemos Tito 3:1 que el Señor dice que debemos sujetarnos a las autoridades, a obedecerlas. No importa cómo sea esa autoridad, nosotros la obedecemos y punto. Cuando obedecemos esas autoridades acá en la tierra donde nos manda el Señor, estamos obedeciendo al Señor porque el Señor es el que pone las autoridades. Y dice así, en
En otras palabras, sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1, lo que dice eso. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces nosotros como hijos, como hijos creyentes, ¿sí? Debemos siempre sujetarnos al pastor de las ovejas que somos nosotras, para que ninguna se desvíe, ninguna se salga del camino, porque el Señor dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda para tu pie del mal. Entonces debemos siempre enfocarnos en el Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Y dice así, Amén. aleluya. Obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vemos en Hebreos 13:17, es importante obedecer a nuestros pastores. No importa cómo se encuentre el pastor, no pongamos en cuenta de que si él no nos saludó, es que ya no le caigo bien al pastor. No. No permita eso. El hermano, mi hermano no me habló o habló de mí. Hay que perdonar, amar y descansar en el Señor, porque el Señor siempre nos va a redarguir cuando nos salimos de las cosas lindas de Él. Cuando nos salimos de ese camino, el Señor vuelve otra vez para nosotros, ¿sí? Para el reino, para que no se pierda. Entonces debemos siempre estar a paz, ser humildes, ser sencillos, tener esa humildad, porque estamos obedeciendo al Señor. Y cuando hay obediencia, hay bendición, ¿sí? Hay recompensa en el nombre de Jesús. Entonces, la sumisión a la autoridad, ya sea en el hogar, ya sea la del hogar, la del gobierno de la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Hay gozo y poder en esta vida, en esta virtud cristiana de sumisión, que nadie con un corazón altivo y espíritu rebelde podrá conocer. Cuando hay un espíritu rebelde, cuando hay un espíritu altivo, un corazón altivo, prepotente, soberbio, ¿sí? Allí no se puede, ahí no está Dios, ¿sí? Porque eso ya es diabólico, esas reacciones, ¿sí? Entonces ahí no está Dios, pero Dios siempre está atento a nuestro llamado, siempre está en nuestro clamor. Y cuando nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado, el Señor operará en ti y en mí, como dice así, en ti y en mí, en tú y en yo, en todo el cuerpo de Cristo, en la humanidad, aún como esté. Si hay arrepentimiento de pecados, el Señor lo obrará y el Espíritu Santo es el que convence, ¿no? Y el que nos da la salida, en el nombre de Jesús. Lo que incluye en la obediencia a Dios. Los que obedecen a la obediencia, los que obedecen a Dios, son sumisos a la voz de Dios cuando escuchan la voz de Dios, ¿sí? Cuando el Hijo de Dios, cuando obedece al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, a la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, tú y yo, ¿sí? Y dice, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios, dice en Jeremías 7:23. En esta la voz que no oyó cuando edificó el arca, Génesis 6. Sí, es cuando Noé escuchó la voz del Señor y oh Señor, se manifestó Noé haciendo el arca, pero preguntó, ¿no? Abraham oyó cuando dejó su hogar y parentela, ¿sí? Esta es la voz que no oyó cuando edificó el arca. En Génesis 6 vemos que Abraham oyó cuando dejó su hogar y su parentela, ¿sí? Y empezó a caminar hacia la tierra prometida. Por eso lo vemos en Génesis 12:1-5. Y Moisés, cuando oyó, estamos dando nuevos ejemplos, cuando él aceptó la tarea de librar al pueblo de la esclavitud. Todos, el Señor escoge y te haces a comisión ese mandato, ¿sí? Tú no puedes decir, ay, no es que yo no sé hablar, no, manda a Adriana, no, manda a Miguel Ángel, no, señor, vea, manda a Aida, no, manda a Isaura, no, más bien a Ivana, no, no, te tocas a ti fue que te mandaron, ¿para qué? Para que el Señor dice, abre esa boca y yo la llenaré. Nunca vamos a estar solos porque el Señor nos va a respaldar cuando nos ponemos en obediencia y cuando nos ponemos al servicio de Él, de su obra. Amén, hermano, en nombre de Jesús. Entonces, cuando hay todas estas cosas, hay bendición, ¿sí? El Señor comienza a operar, a ministrar y a sacar adelante todo lo que a ti te preocupa, ¿sí? Te das a salida, te das a victoria, porque Él vino a recompensa en el nombre de Jesús. En nuestra época, Dios nos ha hablado tanto en una voz audible,
por los medios que nos muestra a continuación, ¿sí? El Hijo de Dios. Dios manda diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él eso lo vemos en Mateo 17:5. En la época actual, Dios nos está hablando por el Hijo. Hebreos 1:2. Por eso, mirad que no desechéis al que habla. Hebreos 12:25. Como él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dice en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sabemos que cuando amamos, si queremos amar al Señor, queremos seguirle, tenemos que hacer como Él quiere, ¿sí? Dice, guarda mis palabras, guarda mis mandamientos. Pues debemos guardar esas palabras de mandamientos para cuando nosotros estemos en situaciones, sacar esa palabra, soltarla. Y eso nos da la victoria en el nombre de Jesús Cristo allí, en todo momento. El Espíritu de Dios. Esteban recordó a los fariseos la condenación que les ordena porque resistían al Espíritu Santo. Tal y como sus padres habían hecho. Lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 51. Ese es el Espíritu de Dios, el que nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Dios nos habla por medio de nuestros ruegos y bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios, Dios nos dirige a la salvación y nos muestra su carácter y su voluntad por medio de su palabra. ¿Cómo formamos nuestro carácter? Con la palabra de Dios. Cuando nos sujetamos, somos sumisos, fruto del Espíritu y obediencia al Señor. Entonces hacemos lo que a Él le agrada, así como nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿sí? Poner lo mejorcito. Amén. Sí, el Señor con nosotros siempre nos pone lo mejor, siempre nos está mirando, nos está observando cómo estamos cambiando nuestro carácter, ¿sí? Siempre que sea el carácter de Cristo, la mente de Cristo. De siempre Dios va a estar pendiente en todo. Dice, estos hijos me obedecen, los amo, me deleito en bendecirles. Y eso es hermoso, así como nosotros queremos y amamos a nuestros hijos. Como ante el Señor a nosotros, ¿no? Que mandó a su Hijo para nosotros salvarnos y andar en una vida de obediencia, sujetos a Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, dice, Dios nos dirige a la salvación y nos muestra su carácter y su voluntad por medio de su palabra. En vano pensamos que estamos bien con Dios si no obedecemos su palabra. No pensemos que si tenemos allí si no obedecemos al Señor y vamos tan tranquilamente así por la vida, pero sabemos que vamos mal cuando no obedecemos al Señor y pensamos que nadie se va a enterar cuando tenemos en nuestro corazón mucha cosa o cuando estamos pasando circunstancias y todavía están allí y pensamos que no, debemos siempre acudir al Señor y decir, Señor, ayúdanos, ayúdame, perdón, esta situación. Y el Señor obrará y se manifestará en el nombre de Jesús. Ahora la iglesia de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Dios al hombre y a la iglesia de Cristo, es la institución por medio de la cual se lleva este mensaje al mundo. Lo vemos en Mateo 28, 18, 20. Sí. Dios quiere hablarnos por medio de su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Yo y tú. Entonces, Cristo nos muestra autoridad que ha dado a la voz de la iglesia cuando dijo, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Wow, Mateo capítulo 18, versículo 17 y 18. Aleluya, gloria a Dios. Te amamos, Señor, te amamos, bendecimos. Dice los resultados de la obediencia. ¿Qué pasa cuando uno obedece? Bueno, Dios nos da su espíritu a los que obedecemos. Vamos en Hechos capítulo 5, versículo 32. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Cuando tenemos esa buena relación con Dios, podemos tenerla con cualquier persona, porque el Señor está y el Señor respalda. En el nombre de Jesús. Entonces, la obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios, pues esa armonía, esa comunión íntima y personal del Señor, donde es que es importante esa relación de padre a hijo, ¿sí? Fue la obediencia de Cristo la que hizo posible nuestra justificación. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 19? Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, amén. Aleluya. ¿Qué dice, mis hermanos? Romanos capítulo 5, versículo 19. Gloria a Dios. Sí, lo leo, hermano. Adelante, mi Dice, hermano. Gracias.
Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Así es. Gracias, hermano. Entonces, lo que hizo posible nuestra justificación, en pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio son para los obedientes y la Biblia prometió solo maldición a los desobedientes. Cuando nosotros obedecemos al llamado de Dios, van a venir muchas recompensas y muchas bendiciones en el conocimiento de Dios. Entonces, eso es importante porque el Señor dice que los que no obedecen, entonces viene la maldición, ¿sí? Porque sabemos que de la única manera que estamos bien es en las manos del Señor. No puede haber otras manos, a no ser que Él las destine. Entonces también siempre está en nuestro corazón. Cuando obedecemos, todo se acomoda y todo se pone bien en su sitio, ¿sí? Y también se aprovecha para que, como dice que es importante que obedezcamos, ¿sí? El Señor quiere que seamos unos hijos obedientes. Aleluya. Dice, el Señor nos dirige a una vida santa. Por medio de la obediencia a Dios, viajamos en la senda de justicia. Si obedecemos al mundo, viajamos en la senda del pecado. La justicia, la rectitud y la piedad se hallan en la senda de obediencia a Dios. Si obedecemos al Señor, estamos obedeciendo al Señor. Y es así que Amén. todo se lleva a un fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando obedecemos al Señor. Y si no nos quejamos, mucho mejor, porque ¿sabes qué pasa? Porque el Señor quiere que estemos siempre contentos. Dice que, a ver, mi hermana que dice, el corazón alegre, Alegre hermosea hermosea el el rostro. rostro, mas Y por la hay un aflicción del corazón el espíritu se se abate. abate. Mira qué bello ese versículo, porque dice que cuando uno está contento, hermosea el rostro. En este momento no me estoy riendo, hermanos, pero cuando me ría, voy a estar contentísimo. Claro que estoy contenta ahora de dar la palabra de Dios. Eso es un deleite, eso es un privilegio. Que aquí nuestro hermano, la familia aquí, Ángel, Lourdes, Ivana y Javier, nos han invitado y qué privilegio, ¿cierto? Estamos gozosos de hablar de la palabra de Dios que el Señor pone en nuestra boca para el cuerpo de Cristo y edificarnos, ¿sí? Lo que es la obediencia, que es importante obedecer a las autoridades, a Dios, a obedecer a todo lo que nos manda el Señor, es importante en nuestra vida porque va a ser muy fructífera y va a dar muy buenos frutos en el nombre de Jesús, ¿sí? Cuando nos dirige a una vida santa, Amén. entonces está la verdad, la justicia, la rectitud y la piedad en la senda de obediencia a Dios. Cuando heredamos la gloria venidera, ¿qué pasa con eso? Entonces, los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en lugar de condenación eterna. Lo vemos en Mateo 7, 21 al 29. Y en 2 Tesalonicenses del 1 al 7 al 9. En cierta ocasión Jesús le dijo a un joven, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17. Otros aspectos más, la obediencia es una condición del corazón, es donde tú y yo decidimos. Entonces, eso es lo que produce cuando decidimos para bien en la voluntad de Dios. Seremos muy productivas, ¿sí? Son muy bendecidas, muy ungidas y muy llenas de la presencia de Dios, porque estamos en esa obediencia y esa honestidad, ¿sí? Como Pablo sabía que los romanos eran obedientes de corazón, ¿cómo Pablo sabía? Él lo vio reflejado en sus obras. La condición del corazón se manifiesta tarde o temprano. Cristo dijo que conoceremos a la verdad por sus frutos. Mateo 7, capítulo 7, versículo 6 al 20. La desobediencia en una sola cosa es rebelde ante los ojos de Dios. La desobediencia trae castigo eterno.
Pablo escribe que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en llamas de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Pablo escribe que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en llama de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 7 al 9. El que desobedece en una sola cosa es rebelde ante los ojos de Dios. Oiga pues, mis hermanos, mis hermanas. Todo el género humano cayó bajo la maldición del pecado a causa de una sola desobediencia. En Génesis capítulo 3, versículo 1, 6 vemos es lo siguiente. Capítulo 3, versículo... ¿De Adán y Eva? Sí, esa, la obediencia, mi hermana, gracias, sí. Y después Romanos 5, 12. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió, así como ella. Hasta el versículo 6. Sí, hermana, hasta Amén. ahí. Amén. Entonces, Moisés le fue negada la entrada a la tierra prometida a causa de una sola desobediencia. Vemos en Deuteronomio 32, 52. Usa fue castigado con la muerte a causa de una sola desobediencia. Lo vemos en 2 Samuel 6, 7. Santiago dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En Santiago, Santiago 2:10. Los criminales como regla no son castigados por haber cometido muchos crímenes, sino por haber sido declarados culpables de un solo crimen. Quien quiera que desobedece voluntariamente a Dios en una sola cosa es culpable de rebelión. Él contra él, sin importar cuántas buenas cualidades tenga. El moralista que se jacta en su benignidad será sentenciado a la eterna separación de Dios, al igual que el pecador más vil, porque no obedece el evangelio nuestro, porque no obedece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni de las grandes obras, ni de la benignidad humana tendrán valor ante Dios cuando llegue la hora de comparecer ante el tribunal de Cristo. Toda la obediencia la debemos a Dios, no importa quién esté a favor o en contra. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, como lo dice en Romanos 14, 12. Noé y su familia hubieran sido necios si se hubieran quedado fuera del arca al ver que nadie más quiso entrar. Hubiera sido una gran tormenta hubiera sido una gran tontería si Daniel y sus 3 compañeros hubieran dejado sus convicciones al ver que ninguna otra persona hizo lo que ellos hicieron. Debemos hacer de buena voluntad todo lo que Dios quiere que hagamos, aunque seamos los únicos en la tierra que lo hacemos. La obediencia parcial no trae bendición. Debemos hacer todo lo que Dios nos diga, como dice en Juan, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice Juan, capítulo 2, versículo 5, mis hermanas? Aleluya, Juan, capítulo 2. A ver si lo encuentro yo por aquí. A nuestro hermano y primo Juan. Aleluya. Juan 2:5, hermana. Juan, capítulo
2, versículo 5. Su madre yo le dijo a los leo. que le servían, haced todo lo que os dijere. Amén, amén, amén. Eso es cuando se acabó el vino, ¿recuerda? Sí, De María, y María dijo, a mí no, sino a Jesucristo, a mi hijo, a su hijo, ¿no? Qué bello estos ejemplos. Entonces, la obediencia significa negarse a sí mismo y sujetarse al Señor. Para obedecer a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. Lucas 9:23. Ningún hombre obedece a Cristo a menos que someta a Dios su voluntad, sus deseos y todo cuanto tenga. Los que son de Cristo, o sea, tú y yo, a los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso lo vemos en Gálatas 5:24. Sí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre los hijos de Dios tenemos que andar en el temor de Dios, no en la carne. Sabemos que la carne trae consecuencias, trae muerte, trae esa muerte espiritual. Y muerte en todos nuestros sentidos. La palabra de Dios es bien eficaz, es la que nos mantiene de pie, que es Cristo. Ese temor, esa obediencia. Necesitamos todos los días obedecer, no solo un día o cuando nos convenga, siempre todos los días. Porque ¿sabes qué pasa? Que es que Dios nos conoce nuestro corazón. Él sabe todo lo que, las intenciones nuestras y todo. Entonces es mejor hacerle caso a padre, a papá, y obedecerle en todo momento siempre. Cuando fallamos, vamos donde el papá, te fallé, perdóname, me pasó esto, pero quiero que me des oportunidad, quiero obedecerte siempre, quiero sujetarme a ti, quiero obedecer, quiero ponerme sumiso a ti, quiero estar en tu obra a la orden. Mira, te entrego mi corazón. Haz de mí lo que tú quieras y perdóname, me arrepiento de mis pecados. Necesito enmendar estos errores, Señor, y cada vez ser más como tú. Sí, cada vez ser más como tú, a esa estatura. Con la mente, eso es el carácter de Cristo. Queremos siempre ser obedientes a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, obedecer significa someterse, o sea, sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios. Podemos obedecer solo cuando estamos dispuestos a sacrificar los intereses propios y cualquier deseo que se oponga a los planes y propósitos de Dios, como lo vemos en Romanos 8, versículo 1 al 2. Sí, en Romanos 8, 2, 8, 1 más o menos es cuando dice que tengamos una mente renovada. Vamos a Romanos 8, Romanos capítulo 8, aquí está, aquí lo tengo, gloria a Dios. Dice así, viviendo en el Espíritu. Perdón, yo me había ido a Romanos 12, 1, 2, es Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación ni para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando andamos en el Espíritu, sabes, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado, ¿no? Uno rechaza todo lo que desagrada a Dios. Es que nos desagrada a nosotros. Nos sentimos incómodos, ¿sí? Porque odiamos el pecado. Los que estamos en el Espíritu odiamos el pecado. Aquí ninguno está en la carne. Aquí ninguno. Todos estamos en el Espíritu. Entonces amamos lo espiritual. Amamos la paz. Amamos todo lo que Dios ama. Sí, porque somos sus hijos. Entonces siempre queremos los gustos de papá, de nuestro padre, que son puros, sanos, con excelencia. Entonces eso contagia y eso nos llena de paz, nos llena de plenitud, de gozo, de contentamiento. Cuando obedecemos al Señor, hacemos su voluntad. Entonces es importante, sea lo que sea al llamado del Señor y donde nos mande y lo que nos diga, hagámoslo, mis hermanos.
hagamos y obedecer a las autoridades, porque obedecer a las autoridades es obedecer al Señor, porque Él es el que las pone. En el nombre de Jesús dice, algunas personas están dispuestas a obedecer a Dios con tal que eso no se oponga a sus propios deseos. Otros niegan algunos deseos carnales, pero solo para recibir gloria. Si queremos ser hijos de Dios, tendremos que negarnos a nosotros mismos y obedecer a Dios. Y el negarnos a nosotros mismos, hermanos, es todos los días al yo. Eso hay que trabajarlo. Todos los días al yo, morir al yo, para que el Señor crezca en nosotros. Todos los días hay que menguar, todos los días nosotros, no solo tú y yo, o ti y mí, sino todos, el cuerpo de Cristo, para poder ser un cuerpo fuerte en Cristo, hijos fuertes, porque el Señor no nos quiere ver a ninguno flojo, que pongan un soplo y nos vamos para atrás. No, 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 no. Puede venir soplo, viento, puede venir aires, tempestades, ahí estamos firmes en esa roca, en el fundamento de nuestra fe, el que edifica nuestro hogar. En el Salmo 127:1 dice que van a edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en el Señor y con la mira en Él, en el Señor Jesucristo, ¿sí? El que edifica nuestro hogar, el que nos sana, nos restaura, nos levanta, el que hace nosotros de ti y mí personas de bien, ¿sí? Para ser de gran bendición a un pueblo, una nación, a donde estemos. Somos semillas de bendición, semillas de luz, semillas, fruto del Espíritu. Somos embajadores, hijos de Dios, que hacen que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él le amamos, le bendecimos, le adoramos, le honramos, porque Él fue el que ha dado la vida por nosotros, gracias a Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias por este mensaje que tú nos has dado, que es la obediencia, que es importante en nuestras vidas. Y el sujetarnos a ti, Señor. Donde cuando nos sujetamos y estamos obedientes a ti, todo fluye en nuestra vida, Señor. Sea lo que venga, venga lo que venga, Señor. Sabemos que tú nos darás salida para cualquier situación, nos darás la victoria. Porque tú eres, Señor, el que pelea por tus hijos. Y el que nos dice, estate quietos que yo soy Dios. Te damos la gloria y la honra, papá, y descansamos en ti. Tu Santo Espíritu nos guíe siempre, en todo momento. Tu presencia nos acompañe siempre. Gracias, Señor, por tu palabra que es fuente de vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Si quieren alguna pregunta, aportar, adelante. Aquí estamos. Adelante, mis hermanos. Hermana, ¿Alguna duda? Dígame, mi hermano. usted aportó, hermana, ese momento de cuando la mamá, ¿no?, de María, la madre de Jesucristo, estaba en la boda y dijo, hacer todo lo que Él os diga. Y también el padre, hubo un momento que también dijo que hiciesen todo lo que Él dijese. Fue en el momento de la transfiguración, que subió al monte con Pedro, Juan y Jacobo, y bueno, se transfiguró Cristo y apareció por ahí Moisés y Elías también, y dice que ellos estaban aterrados, ¿no? Estaban asustados, no sabían lo que decían, porque dijo de hacer unas tiendas allí, no sé qué, y apareció una nube que les cubrió, les hizo sombra, ¿no? Y dijo, era el Padre, y dijo, hacer todo, no, dijo, ay, lo tengo por aquí, lo voy a leer, dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. También tenemos esa confirmación. Y en otras versiones dice lo de obedecer, dice obedecerlo a él, pero la Reina Valera dice a él oíd. Así que tanto la madre como el padre dicen que obedezcamos al hijo. Fíjate, gloria a Dios, es importante esa obediencia al Señor, porque es que sabe que cuando obedecemos al Señor, seremos recompensados, ¿no? Es tan hermoso cuando nosotros vemos a nuestros hijos que nos obedecen, nos sentemos plenos porque dice, bueno, pues gracias a Dios porque el Señor hace esto, ¿no? Cuando nos enfocamos. Si nosotros, yo siempre digo eso, que si nosotros cuando obedecemos a Cristo, obedecemos a nuestro Padre, las demás personas nos van a obedecer, porque estamos obedeciendo al Todopoderoso. Y eso trae mérito, trae recompensa de ver que obedecemos. Entonces, como nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿sí? O si tenemos un cargo amando, también quiere que los empleados nos obedecen, ¿sí? Sabemos que eso se requiere, la obediencia se requiere de que
de trabajar eso, el obedecer a gente que es muy orgullosa, le cuesta que la manden obedecer, porque muchas veces quieren obedecerse ellos mismos, sin que nadie los mande, y por eso muchas veces hay fracasos, ¿sí? Porque no hay una unión, una comunión, o la obediencia, ser más humildes, ¿no? ¿Por qué quiere que el Señor que obedezcamos? Para que seamos más humildes, más sencillos, menos nosotros, más el Señor, sí, que nos parezcamos al Señor con esa humildad, ese amor, esa bondad, a pesar de las circunstancias o a pesar de que la otra persona no haga lo mismo, no importa, siempre nosotros obedecemos a amar a nuestro prójimo, obedecemos a orar por esa persona, obedecemos a darle paz, sentirnos también, pedir perdón y pedir esa paz. Todo lo que sea obediencia, seremos muy vencedores, porque Dios premia eso, la obediencia. La obediencia trae bendición, la desobediencia consecuencias. Amén. Y gracias damos a Dios por todo. Hermana Isaura, ¿querías Amén, hablar, amén. hermana Isaura? Hermana, Adelante. se conectó una hermana con nosotros. Sabemos que es sierva de Dios, pero no sabemos quién es la hermana. Estaba en el otro grupo también, ¿no? Adelante, mi hermana, Dios te bendiga, sierva de Dios, y a todas mis Que hermanas. Dios les bienvenidas. bendiga. Qué pena. Mi nombre es Isabel Cristina Quintero de Colombia. Ay, qué hermoso, elegante, mi hermana. Bienvenida aquí a nuestro... Que Dios les bendiga. Dios la bendiga. Amén, mi hermana. Gloria a Dios. Al taller del maestro, mi hermana, aquí estamos para servir. Acá estamos. Amén, amén. La gloria para Colombia Dios. gana. Sí, qué Hermana bueno. María Isabel, bienvenida al grupo. Bienvenida, hermana. Gracias, gracias, Adriana. Que Dios te bendiga. Y ¿Alguien la Al invitó? cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo, mi hermana María Isabel. Gracias, Isabel. gracias. Que Dios les bendiga a Hermana, todos. Muchas gracias por la invitación. también hermana Jacqueline, en la obediencia nos ayuda a salir de la, bueno, si somos obedientes, ¿no? De la zona de confort. Ah, sí. Muy bien. Sí, Sí, hermana. muy bien. Buen punto, Porque hay dos personajes, hermana, que toman caminos distintos. Uno de ellos es Mateo y el otro es el rico, el joven rico, hermana. Estaba Jesús, ¿no? Cuando ahí estaba en cierto lugar, en una casa, y le metieron a un paralítico por el tejado, ¿no? Por el techo. Él lo sanó. Entonces él salió de ahí y se dirigía otra vez bueno, él se movía bastante en la barca y entonces él iba hacia la barca, ¿no? Iba a cambiar de población, pero fue cuando pasó por delante del banco de los tributos, donde estaban los tributos públicos, ahí estaba trabajando Mateo. Entonces Jesús se paró ahí y vio a Mateo, ¿no? Dice, vio a un hombre llamado Mateo, entonces lo llamó, y Mateo cobrador de impuestos, ¿no? Y para el gobierno romano, entonces lo llamó, le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió, fue obediente. Y Pedro se enojó. Mateo, igual que Zaqueo, ¿no? Que también era cobrador de impuestos, y fue obediente a la palabra, a lo que el Señor le mandó. Entonces, bueno, luego estaba por otra parte ese joven rico, ¿no? Y le dijo que si seguía los estatutos, y dijo que sí, que los conocía y que los seguía, pero entonces le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme, y no lo siguió, no pudo dejarlo todo. Hay una imagen que tengo, hermana, que dice, que pone, a ver dónde está, dice, esta imagen te dice lo que es el ojo de aguja, ¿no? Eso dicen, entonces parece que tiene lógica, ¿no? Mire, aquí Jesús decía que ningún rico, ¿cómo decía? Es más difícil que pase un rico por el ojo de una aguja que un camello. ¿Qué dice? No, es al revés. Dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al paraíso, a la gloria de Dios. Eso. Entonces Así aquí es. te pone esta puertecita. Esta puerta grande, cuando estaba cerrada, los mercaderes dicen que tenían que pasar por ahí. Le quitaban las alforjas y el camello tenía que agachar la cabeza. Entonces es como el camello se agachaba. Entonces es como si nosotros
nos agachamos, somos obedientes, nos tenemos que rendir a los pies, ¿no? Por eso hablaba del camello y dicen que puede ser eso, que podría ser porque si van al original, pues ya dicen uno es una cosa, otro otra, pero bueno, ahí está esa imagen y dicen eso, ¿no? El camello le quitaban lo que llevaba y tenían que agacharle la cabeza, entonces nosotros, si somos obedientes, nos agachamos a él, somos serviciales. Y Mateo sí lo hizo y este muchacho no lo hizo. Entonces, Discreto. Le costó al rico. no le importa nuestra condición. Nos dice a nosotros, sígueme. Nosotros tenemos que elegir si lo seguimos o no. No le importa lo que seamos, lo que hayamos pasado. Igual que Mateo. Mateo era una persona despreciada. Quizás era rico, sí, tendría de todo también, ¿no? Porque trabajaba de los tributos, ¿no? Para el Imperio Romano, pero a él no lo querían. Esas personas eran despreciadas. Pero el Señor se paró delante de él y lo llamó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla. ¿Por qué te parece que lo llamó a Mateo? ¿Sigue tú? ¿Por qué te Háblale, parece? porque tú eres su Habla tú. esposa, la compañera idónea. Apóyalo, ayúdalo. Claro, Queremos hermana. escucharte. Qué hermosa. Ayúdale, a ver. Lo llamó porque los demás lo ven a Mateo. ¡Ay, qué cobrador de impuestos! ¡Ah! Claro. Pero Cristo vio su corazón y su alma, que tenía algo, porque algo limpio, puro, a lo mejor. Por eso lo llamó. El joven rico, por ejemplo, le dice, maestro, dice, ¿qué debo de hacer para seguirte? Y Dios le dice, Cristo, le dice, ve, entrega toda tu riqueza a los pobres, o sea que se deshaga toda su riqueza, y ven y sígueme. Dice, ¿cómo? ¿Que tengo que dar todo esto a los pobres? Sí. Entonces el joven rico se dio vuelta y se fue, como que no quiso, no, renunciar a su riqueza. Se quedó con el otro Dios, que es el dinero, ¿no? Y no se quedó con el Cristo verdadero, el amor. Y ¿cómo es? Ay, me perdí, espérate. El joven rico, pues bueno, se fue y no hizo, dejó, o sea, no, su corazón estaba el dinero. Y para seguir a Claro. Cristo hay que dejar, no podemos tener dos dioses, él mismo lo Y dice, despojarnos. claro. Y si él te dice, ven, tienes que ir, porque como dice la hermana Jacqueline, no, yo no le puedo decir, no, Señor Jesucristo, es que sabes que me tengo que quedar, o Dios, tengo que hacer la comida porque mi hija, pues, viste, que no puedo, que se lo haga Miguel Ángel. No, me está diciendo a mí, y lo tengo que obedecer, porque si no, es como, entonces, ahí es como, para mí, ese ojo de camello, no sé qué, esa cosa que vos mostraste ahí, para mí, no, wow, no concuerda. Porque, o sea, es muy fácil, se abre eso y el camello va a entrar, va a bajar la cabeza y ya está. Y el rico también. Pero yo creo, ¿no? Que Dios se refiere a una aguja de verdad, porque tú no te puedes imaginar una aguja tan pequeñita y que un camello entre por ahí. Es imposible, no, 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 no. Y dice Dios que es más probable que entre el camello por la aguja, por el ojo de la aguja, que un rico. O sea, pienso yo, toda mi vida lo tuve en mi corazón así, como que lo veía así, una aguja y el camello. Es imposible, apenas se mete el hilo ahí, apenas que, o sea, no sé, yo creo así, no sé. Ya. Tenés que pensar en las costumbres. Así como dicen que la semilla de mostaza antes era la más chiquitita y con el tiempo van cambiando las semillas, algunas sirven, otras no sirven. Entonces vos tenés que ver el contexto y en el tiempo que se habló, porque Jesús hablaba en parábola.
Entonces explicaba una verdad espiritual con lo que estaba viendo. Entonces él observó que el camello podía pasar por las puertas grandes, pero iba a llegar un momento que si no estaban cerradas, tenía que pasar por el ojo que se llamaba. Capaz que le decían el ojo de la aguja, no sé, porque después se conoció la aguja que nosotros, nuestras costumbres, conocemos. Entonces dice que siempre hay que mirar todo lo que sea de la época esa, de las circunstancias, de las tradiciones, de las costumbres, ¿sí? Porque yo lo escuché esa prédica hace muchos años donde dice, no es la aguja que nosotros conocemos, era un lugar específico. Entonces, por eso es que se explicó así. Pero los ricos también pueden entrar en el reino de los cielos, pero tienen que ser obedientes, porque la palabra de Dios nos dice que ¿quién es el que va a recibir bendición? Las bendiciones de Dios acompañan al obediente, te acompañan, te siguen, la gente puede ver que sos bendecida. Entonces dice, de la misma manera, cuando obedeces, tú también pasas a disfrutar todas las bendiciones que Dios desea darte. Y dice que te acompañarán siempre. Por eso en Deuteronomio 28:2 dice, Amén, si amén. obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Te Y te persiguen. acompañarán siempre, dice. Siempre. ¿Cuándo? Hay varios, hermana, hay varios ricos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Me viene a la cabeza del Nuevo, ¿no? Está Mateo, está Zaqueo, está José de Arimatea y está Nicodemo. Ellos sirvieron. Pero con un corazón puro, ¿no? Porque puede haber es el que ricos. rinde su corazón. Claro, puede haber Y es ricos. obediente. Sí, es verdad, hermana, porque puede haber gente rica, millonaria, ¿no? De dinero hablamos, pero su corazón es muy humilde. Sus obras son Mi amor, humildes. no podemos echar a todo en una misma bolsa, hacerle un nudo como quieren hacer a veces las personas con los cristianos. No todos somos iguales. Claro. Es las relaciones, la intimidad. Y bueno, cuando vinimos al camino del Señor, conocíamos así como por arriba. Y cada día vamos avanzando y cada día nos vamos negando. Por eso dice, un día a la vez. Ayer ya pasó. Entonces, hoy me esfuerzo por obedecerle. Porque no sé si mañana voy a abrir mis ojos. Entonces, tengo que hoy vivir a cuentas con él. Porque es el día de hoy el que tiene vida. Amén. Es lo poco que yo puedo compartir de haberlas escuchado. Sí, hermana, gracias. Igual, Amén, claro, amén, hoy en día amén. quizás no tenemos esas riquezas, pero yo lo quería enfocar a eso, a las comodidades que tenemos, a la zona de A lo confort, material. a la No, rutina, a lo material. Entonces, seremos capaces de dejar nuestra rutina, nuestra zona de confort para ser obedientes a Cristo. Ahí Mateo perdió, bueno, dejó atrás ciertas cosas, ¿no? Su trabajo, sus ingresos, esa seguridad que tenía, ¿no? Cómoda, con su... Pero ganó cosas mejores. Encontró... Por supuesto. ¿Qué, hermana? Encontró dignidad porque él era un hombre despreciado por el pueblo, porque le cobraban al pueblo. Luego encontró una vida desafiante siguiendo a Cristo, ¿no? Salió de la rutina, encontró esa vida nueva y una nueva vida en Cristo, que eso es lo que la quiere vida Cristo. abundante. Gloria a Dios. Amén. Eso, hermano. Qué Gracias bendición, qué a la bendición. obediencia. Es el resultado de la obediencia. Qué lindo, como nos dice el Señor, que obedezcamos. Y las bendiciones nos persiguen. No tenemos necesidad de ir por ella, y no que antes ellas van
Nos persiguen, qué gloria a Dios, qué cosa tan bella, ¿eh? Amén. Que, hermana, que compartan también si quieren la hermana, ¿cómo se llama? María, o la hermana Aida, si quieren. María. Hermana Isabel, si quieres participar, opinar. Isabel se llama la hermana. Isabel, Sí. Cristina. Ah, vale, vale. Hermana Dios les Jacqueline, bendiga. No aguanta más, pobrecilla. Sí, sí, a está ver, cansada, está agotadita. Es que he estado haciendo muchas cosas hoy. a ver, Sí, pues, ya, no, perdóname. un pequeño aporte. Estoy un ¿Cómo? poquito, sí. No, no Tremendo. sé. Tranquila, La tranquila. hermana Jacqueline es que está entregadísima a Cristo. Pero Ay, hermana Jacqueline, recuerde lo que dice Cristo, Dios. Yo no sé mucho, soy joven en ese sentido de la palabra, pero Él no quiere sacrificio. Usted está cansada. No vaya a poner su salud en riesgo. Pero bueno, si Dios le da la fuerza, como dice él, eso está chévere.